pues vamos a comenzar. Hay muchas cosas que se están quedando fuera de la discusión porque ya no forma parte del alcance del curso. Yo he tratado de darles un background teórico donde pues ustedes tengan una idea de la matemática que aquí vamos a utilizar y pues para quien no ha llevado dinámica y control de procesos, les sirva como preámbulo, y para quien ya lo llevó y no llevó ciertas partes matemáticas, pues la invitación es para que profundice. Realmente esto es como tocar piano o violín. Si de veras lo queremos dominar bien, 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 hay que machetearle y machetearle y machetearle. Bueno, en este punto vamos a comenzar una nueva discusión. Vamos a comenzar una nueva discusión. En este caso, vamos a hablar de elementos de control. El libro que recomiendo para que sea una guía, una brújula, pues es el mismo de Principios de Control de Procesos de Corripio y Smith. Entonces, vamos a dar un recordatorio de qué es lo que hace un sistema de control. Y en ello vamos a recordar algo de nomenclatura. De nuevo me remito al ejemplo de un intercambiador de calor de tubos y coraza, donde aquí estoy tratando de representarlo. Nosotros vamos a tener una corriente que está ingresando. Hay un fluido de proceso en esta corriente, un determinado fluido al que le queremos cambiar la temperatura. Este fluido de proceso pues trae un caudal y otras características, pero principalmente para el modelo ahorita no me interesa la temperatura de entrada, que en esta suposición es función del tiempo y lo podemos medir en grados Celsius. Y obviamente pues aquí hay una salida y aquí sale a una temperatura de salida que también es función del tiempo y que también vamos a registrar en grados Celsius. Esto se logra a través de un vapor. La forma en que vamos a decir que se logra es a partir de la señal de un transmisor de temperatura que lleva una numeración determinada dependiendo del diagrama de instrumentación y tuberías. Aquí voy a omitir el número. A lo mejor por alguna señal determinada transfiere estas a nuestro controlador de temperatura, al que le hemos ingresado un set point o un punto de consigna. ¿Ok? Y a partir de una operación matemática, una resta entre la señal del transmisor y el punto de consigna, realiza o manda una señal a una válvula de control, que lo que me va a ayudar a hacer es regular el caudal de vapor. Entonces aquí vamos a decir que aquí viene un vapor y pues con eso se está controlando el flujo de este vapor para lograr en un momento determinado, para lograr poder, digamos, controlar precisamente la temperatura, de salida, porque a lo mejor es un elemento de seguridad más adelante, o porque controla la calidad del proceso más adelante. En general hay muchas razones por las cuales yo quiero controlar esto. Hay muchas más. Este sería un ejemplo típico de un controlador de temperatura. Ahora bien, otro ejemplo que podríamos nosotros tener
de hecho está en nuestra planta piloto, pues sería a lo mejor un tanque que tiene un cierto nivel de líquido. A este tanque ingresa un flujo de entrada que es función del tiempo, y a lo mejor esto está medido en galones por minuto. Queremos que haya una cierta altura, y en este modelo pues decimos o suponemos que hay una altura que es función del tiempo t. Y bueno, acá abajo hay un drenado a partir de una válvula de control. Esta válvula de control va a recibir una señal a partir de un sensor, de un transmisor de nivel L de level, y este sensor de nivel va a mandar una señal a nuestro controlador de nivel, al cual yo le ingreso un set point, un punto de consigna, que precisamente va a mandar la señal para abrir y o cerrar mi válvula de control para tener un caudal de salida que puede ser función del tiempo y que también vamos a estar registrando en galones por minuto. Obviamente esta válvula lo que va a hacer es controlar también el flujo. Vemos algo muy importante y algo que es muy general. Valga la redundancia, en general, la mayor parte de los sistemas de control van a ser regulados a partir de la acción sobre una válvula que vamos a permitir abrir y o cerrar dependiendo de las condiciones de seguridad. Hay válvulas en las que si se va la luz, será importante que se cierren. Se llaman válvulas de control al fallo que se cierran, y viceversa. Será importante en algunos casos que se abran. Esto obviamente depende de cada proceso. A lo mejor en un intercambiador de calor es importante que fluya constantemente líquido a través de él para evitar sobrecalentamiento y evitar pues que sufra daño el equipo. A lo mejor en uno de nivel, si el tanque retiene ácido, un ácido muy corrosivo, pues nosotros querremos que también al fallo esto se abra, porque si se llena continuamente se puede derramar y eso es un desastre. Entonces la operación matemática que ocurre entre el controlador a partir de la señal que recibe del transmisor y el set point que previamente se le programa aquí para temperatura y aquí este set point para el controlador de nivel, a partir de esta, aquí recibe la señal del sensor de nivel. En este caso, la operación matemática es muy sencillita, calcula un error. Este error pues va a ser función del tiempo. Y este error se va a calcular a partir precisamente de esta diferencia entre R y C. ¿Y quién es R? ¿Y quién es C? Pues C va a ser la variable controlada. Va a ser la variable controlada, la variable que yo le estoy poniendo, la señal misma. Y R va a ser el valor de referencia. El valor de referencia, el set point, en este caso, al que deseamos que continuamente esté en ese valor. Entonces, si el error es 0, pues no va a haber acción alguna de nuestro controlador. Pero si llegara a ser diferente de 0 por alguna razón, pues entonces ahí van a comenzar a ver las acciones y las demás ideas. Ahora bien,
Esto está en minúsculas, siguiendo la misma notación que hemos seguido en otras sesiones. Pues podemos escribir esto también en función de variables de desviación. El error en el tiempo t igual a 0, pues debería ser 0. Y ya a partir de él se puede calcular una variable de desviación del error a partir del valor de referencia que queremos llegar a tener en un tiempo determinado. Este es un valor de desviación con respecto al de referencia y obviamente menos la variable de desviación de la variable de flujo o la variable de proceso a controlar. Entonces, pues obviamente también de nuevo esto tiene su dominio en Laplace. Es fácilmente visible que esto se puede transformar muy sencillo al dominio de Laplace. Y a partir de las ecuaciones que ya hemos visto de cómo modelar y con una álgebra muy sencilla, esto se incorpora a la función de transferencia de nuestro proceso y a partir de él podemos entender y estudiar cómo ha de ser el comportamiento de nuestro sistema cuando ya tiene una retroalimentación. Esto así de sencillo es. Entonces, en un diagrama de bloque, pues, ¿cómo funciona esto? Pues acá tenemos la representación. Aquí viene nuestro variable de referencia en el dominio de Laplace. Entonces es un valor determinado que debería de ser positivo. Y acá viene la señal del controlador. Este se maneja como negativo precisamente por esta operación. Entonces aquí tendríamos CDS. Entonces acá se sale esto que es precisamente nuestro error en el dominio de Laplace o nuestra variable de desviación del error en el dominio de Laplace. Y aquí entra la función de transferencia. Aquí entra nuestra función de transferencia, que a lo mejor la podemos representar por una G, en este caso la del controlador en función de Laplace, y a partir de esto va a mandar una señal que también es una variable de desviación, también en el dominio de Laplace, que representará una determinada apertura. Esto pues obviamente está en unidades de porcentaje de la salida del transmisor. Este también está en porcentaje de la señal de la salida del transmisor. Y esto también, pues obviamente por homogeneidad dimensional en porcentaje de salida output del transmisor. Y ya la función de transferencia lo que va a hacer es un porcentaje de salida del controlador, output controller. Entonces, a partir de esto ya va a haber una función de transferencia también sobre la válvula, aquí y aquí. ¿Y cómo actúa esa válvula y cómo va a controlar al flujo? Pues ya son matemáticas que nosotros, al menos de manera superficial, hemos revisado. Y esto, a grosso modo, es cómo es que se comportan estos sistemas, cómo es que actúan estos sistemas y cómo es que debemos de entender esta actuación de nuestro sistema de control. Es de una forma muy general, pero que debemos de tener en cuenta y que debemos de saber entender. Ahora, vamos a hablar de los tipos de controladores y vamos a tratar de entenderlos. El primer controlador que voy a mencionar, recordando que aquí nos vamos a suscribir a una parte, aunque pequeña, muy utilizada en los sistemas de control, los controladores PID, y aquí vamos a hablar, para empezar a desglosarlos, precisamente del controlador más simple que hay, que es nuestro controlador proporcional, al que nosotros vamos a denotar simplemente con la letra P mayúscula. En esta disertación tocaré superficialmente la parte del dominio de Laplace y me suscribiré simplemente a mencionar la mayor parte
de las características en el dominio del tiempo, aunque en algunas ocasiones sí será importante tocar algunos asuntos con respecto a Laplace. Cuando lleguemos a la parte de simulación, utilizando la herramienta de Simulink, precisamente lo haremos en su mayor parte en el dominio del tiempo. Aunque también podemos más adelante hacer una discusión importante para ver cómo es en el dominio de Laplace, todo dependiendo de cómo se vayan moviendo las sesiones. Entonces tenemos que la señal de nuestro controlador, que va a ser función del tiempo, aquí no es una variable de desviación, simplemente es la señal del controlador, que puede ser función del tiempo, se modela de la siguiente forma. Va a haber una señal en el estado estacionario, una señal que va a tener esta, esta salida de esto va a ser el valor que le llaman valor base o valor bias o valor de sesgo, pero generalmente se le llama valor bias. Entonces, esta señal va a ser la que siempre va a tener nuestro controlador si todo sale bien. Y le vamos a sumar la constante, le vamos a sumar la constante proporcional del controlador o la ganancia del controlador multiplicada por el error en el tiempo t. Esto, así de sencillo, así de fácil, es como actúa precisamente nuestro controlador. Así con esta matemática, así de sencillo. Entonces, vamos a ver cómo se ve esto, ¿no? A ver, ¿cómo es el asunto? Bueno, pues resulta, voy a graficar esto. Obviamente, como estoy en el dominio del tiempo, pues mi variable independiente es el tiempo. Entonces, en algún momento determinado, pues hay una variable que yo quiero controlar. Esta es nuestra señal del controlador y ocurre pues algún problema. Entonces, aquí todo está en el estado estacionario, muy bien, no hay ningún problema. Este es el valor que siempre debe tener mi señal del controlador. Y en algún momento llega la perturbación, ¿sí? Una perturbación escalón, algo ocurre y este error se mantiene constante. Entonces, pues vamos a decir que esto pues tiene un determinado valor, un 1% de error con respecto al valor de referencia. ¿Estamos? Eso así en general. Entonces, pues esto va a ocasionar lo siguiente. Con respecto a la señal del controlador, ahora ya vamos a decir de nuevo el tiempo, pero ahora sí vamos a hablar de la señal del controlador. La señal que debe de tener esta va a tener generalmente en el valor en el estado estacionario, generalmente siempre es del 50% de la señal máxima. Es decir, esto está en función de porcentajes. Entonces, si tenemos este error, tal cual, este, reitero, es el estado estacionario y va a pasar de nuevo la misma perturbación. Hagan en cuenta que es para el mismo proceso. Y aquí todo bien en el estado estacionario y ocurre la perturbación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la señal del controlador proporcional? Pues si tiene una ganancia proporcional igual a 1, el cambio en el error, perdón, el cambio en la señal del controlador, por ser una señal de ganancia de 1%, pues la desviación también va a ser de 1%, es decir,
se va a abrir o va a mandar una señal ahora equivalente al 51%. ¿Qué pasa si mi controlador es, vamos a utilizar otro color, si ahora mi controlador es de una ganancia del 2%, perdón, una ganancia proporcional KC igual a 2? Entonces, lo que ocurre aquí es que ahora llega la señal al 52% de la señal máxima. Aquí tendríamos un 52. Entonces, ¿qué vemos? Tan grande es el error, tan grande es la acción sobre el controlador o sobre la señal del controlador, y más grande va a ser entre más grande sea la ganancia proporcional de este controlador. Entonces, esa es la forma en que se va a buscar controlar el proceso. Y uno puede decir, ah, mira, resulta que si yo tengo una ganancia proporcional del controlador, pues reaccionará de mejor manera entre más grande sea. Y podemos aplicar esa lógica. Apliquemos esa lógica en nuestro intercambiador de calor. Visualicémoslo. Tenemos aquí nuestro intercambiador de calor y aquí hay una perturbación en la señal, en la temperatura de entrada, y eso ocasiona que la temperatura de salida, vamos a pensar que la temperatura de salida, algo salió mal y bajó la temperatura. Entonces aquí en nuestro transmisor de temperatura le va a mandar la señal a nuestro controlador de temperatura que tiene su set point. Y entonces se va a abrir un poquito más. Bueno, aquí lo dibujé al revés, pero se va a abrir un poquito más la válvula. La válvula que trae precisamente, lo voy a dibujar bien. Controla al obturador, que pues en este caso el obturador lo que va a hacer es abrirse más para aumentar el flujo de vapor. Entonces, bajó la temperatura aquí, eso ocasionó la baja aquí, y el error pues es, como ya lo dijimos, el error es el valor de referencia menos la señal del controlador. Entonces, la señal de este controlador, bueno, de este punto, este sería el set point, y la señal que está recibiendo el controlador, pues es la del transmisor. Entonces, ahí habría un número negativo. Ahí habría un número negativo. Entonces, ese número negativo, según esta operación matemática, implicaría que la ganancia necesariamente tuviera que ser manejada, que este signo fuera negativo, para que ésta se abra más. ¿Estamos? Y con ello compensarlo. Entonces, la pura lógica es que entre más grande sea la constante proporcional, más se va a abrir esto, más se va a abrir esta válvula y más próxima va a ser la temperatura con respecto al set point, y por lo tanto mejor va a ser la respuesta. Y eso es una lógica muy buena. De hecho, esa es la lógica. Ah, sí, pues yo quiero un controlador que tenga un valor alto de la constante proporcional. Eso es lo que yo quiero. Pero hay algo muy curioso que ocurre. Hay algo muy curioso. Vamos a representar de nuevo eso gráficamente. De nuevo el tiempo contra una determinada variable, cualquier variable de control de proceso, ¿no? Variable de proceso. Entonces, aquí está la referencia, donde queremos que siempre esté esto, y aquí está nuestra señal de variable de proceso, pero algo pasa y se perturba. Entonces, lo que va a hacer el controlador es ajustar esto,
Y a medida, esta es una ganancia proporcional, y luego aquí otra señal más, y de nuevo vuelve la perturbación. Este es 1, este es 2, y así sucesivamente. Entonces, aquí tengo una KC3 y resulta que KC3 es mayor que KC2 y es mayor que KC1 y por eso ajusta cada vez más y se acerca más al valor de referencia deseado, al set point o al estado estacionario, como le queramos llamar. Entonces, reitero, la lógica es, pues aumenta el valor de la constante para que en algún momento determinado, siempre se, permanezca lo más cercano al punto de consigna. Pero resulta que hay algo muy interesante, que la señal de nuestro controlador, que tiene su valor bias y que puede ser positivo o negativo, este signo dependiendo de la acción, puede ser inverso o directo la acción, ahorita hablamos más específicamente de eso. Aquí está la ganancia del controlador y aquí está el error, que es función del tiempo. Pues resulta que nuestro controlador proporcional es medio mañoso, porque si no existe error, no tiene razón de ser. Entonces, a esta brecha que siempre va a presentar mi controlador proporcional, a eso se le llama error de compensación. Y siempre va a buscar el controlador, por más grande que sea la constante proporcional o la ganancia proporcional K sub C, siempre va a buscar que sobreviva a una fracción de ese error para seguir actuando y seguir teniendo razón de existir. Y obviamente ese error de compensación, entre más grande es la constante, más pequeño va a ser ese error de compensación. Reitero, entonces uno se va a ver tentado a volverlo cada vez más y más y más grande para volver el error de compensación cada vez más y más pequeño. Pero ocurre un fenómeno muy, muy curioso, muy curioso, en donde en algún momento determinado la constante proporcional o la ganancia proporcional es tan grande que sí, se va a acercar a el set point, pero va a ocurrir que se va a volver inestable, va a ocurrir precisamente que el sistema se va a volver oscilatorio, el sistema de control se va a volver oscilatorio, y este tipo de comportamiento, bueno, a este tipo de gráfica se le llama el armónico simple o la oscilación de armónico simple. Se ha vuelto el sistema oscilatorio y cuando eso ocurre se dice que se ha llegado a la ganancia proporcional crítica. Resulta, colegas, que cuando nosotros estamos haciendo pruebas en nuestro sistema, cuando nosotros estamos haciendo pruebas, sobre todo pruebas empíricas, en donde haremos la sintonización de manera empírica, esto es, de manera experimental, el tipo de sintonización que haremos, llamada de Ziegler-Nichols, requerirá que, entre otras pruebas, precisamente llevemos a nuestro sistema a este estado. Entonces, lo que haremos es probar con valores ascendentes de la ganancia proporcional K sub C hasta que tengamos una oscilación armónico simple sostenida en el tiempo. Y a partir de analizar esta señal, que será repetida una y otra vez, nosotros vamos a ser capaces precisamente de hacer la sintonización. En general, esta es la forma en que trabajará nuestro sistema, esta es la forma en que trabajará
al menos un controlador proporcional. Entonces, podemos sentirnos tentados, si es que tenemos solo sintonización proporcional, a subir y a subir y a subir la parte de la ganancia crítica, pero tiene este problema, nunca va a llegar al set point, y cuando sea muy alto el valor va a presentar estas oscilaciones, lo cual va a generar que el vástago de nuestra válvula esté subiendo y bajando, cosa que puede desestabilizar en algún momento a la misma válvula y después ocasionar algún otro problema en el sistema de control. Y esto pues no es deseable. Otra cosa más que debo de mencionar, cuando esta ganancia es negativa o se maneja negativa, se dice que el tipo de control es directo. Cuando es positiva, se dice que el tipo de controlador es inverso. ¿Por qué? Porque a mayor perturbación hacia arriba, va a resultar que mi controlador va a cerrar y viceversa. A menor perturbación hacia abajo, en valores negativos, la válvula va a tratar de actuar en forma inversa y por lo tanto va a abrir. Esa es más o menos la idea de un controlador proporcional. Obviamente, pues hay pautas para poder manejar y calcular la ganancia de nuestro controlador. Esta ganancia tiene que ver mucho, pues, con nuestra válvula. Yo les había platicado en otras sesiones en donde esta válvula, esta ganancia tiene que ver un poquito, por ejemplo, si la válvula es solenoide, ya les he hablado también de qué es eso. Tiene un vástago que tiene una bobina. En esa bobina se hace pasar una corriente eléctrica que la imanta y la eleva, abriendo precisamente el obturador y permitiendo mayor flujo. Entonces, la ganancia de entre la apertura de la válvula y la corriente en miliamperes, pues es precisamente un valor que yo puedo meter aquí para precisamente corregir la señal. Ahora, obviamente, esta viene, es una señal del controlador. Entonces, estos pueden ser los miliamperes. Y los miliamperes puede haber un 50% de la señal de la corriente en el estado estacionario. Y además, pues a partir del error, que puede ser un error de temperatura, puede ser algo determinado. Ahora, esa temperatura, ¿quién la mide? Pues generalmente es un termopar. Entonces no va a ser grados Celsius, sino va a ser de nuevo la corriente que maneja el sensor derivado de la regla o la tarjeta electrónica que convierte el voltaje entre las dos puntas del termopar y después lo transforma a una señal eléctrica que puede interpretar nuestro controlador, hacer la operación matemática, que para este ejemplo es una simple resta, y a partir de ello mandar una señal eléctrica a nuestra válvula para abrir y o cerrar. En general es eso básicamente. Obviamente podemos hablar de la parte en el dominio de Laplace, pero en esta discusión vamos a dejar hasta este punto la parte proporcional. En una sesión posterior hablaremos de la parte integradora y de la parte derivativa.